Génesis capítulo 37, versículo... Génesis capítulo 37, desde versículo 5. Voy a leer. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que en mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron ambas a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta versículo 11. Hoy en la mañana compartimos sobre la historia de Jonatán, sobre la fe que Jonatán tenía. Compartimos. Entonces, Jonatán, no es que Jonatán tenía un corazón así valiente, o un corazón decidido para así ganar, ¿sí? Sino a él también había miedo y duda. Él tampoco sabía cómo iba a trabajar Dios. Entonces, él también, teniendo su pensamiento, tendría miedo, pero así dejando su preocupación, su pensamiento. Ahora, enfocándose desde Dios, ¿no? Solo quedando única manera, único camino. Quizá haga Jehová, haga algo Jehová para nosotros. Con ese corazón salió. Entonces, no dependiendo de su corazón, no dependiendo de su pensamiento o duda, sino cuando salió, Dios trabajó. Amén. Sobre Jonatán, ¿no? También hoy compartimos. Y la historia de Jonatán es nuestra historia, igualmente, para los justos, para los sabios. Entonces, aquí ahora leímos sobre la historia de José. José estaba soñando, ¿cierto? Él no tenía que decir su sueño, ¿cierto? ¿Por qué? Por medio de hablar su sueño, decir su sueño a sus hermanos. Entonces le aborrecieron mucho sus hermanos. Eso quiere decir, tú vas a señorear nosotros, hasta mi familia, hasta el padre. Sí, es que se puede sentir así, ¿cierto? Pero José dijo su sueño a los hermanos. Pero por fin, ¿qué pasó? Por medio de hablar estos sueños, y se aborreció y se vendió. Entonces, nos parece que no era necesario hablar su sueño.
Pero en el corazón de José, ¿qué pasó? ¿Qué corazón tuvo? José, meditando el sueño, Dios va a cumplir. Eso pudo saber, por eso así lo tuvo en su corazón y meditaba y les dijo a sus hermanos y a su padre. Y pasó así, se vendió. Para nosotros también, para nosotros también, Dios nos da sueño, no para dormir, ¿sí, no? Dios nos da sueño en el Evangelio. Muchas personas preguntan sobre la vida después de recibir la salvación. Entonces, mucha gente tiene curiosidad, están muy curiosos por la vida después de la salvación. ¿Por qué? Si se limpia totalmente nuestro pecado, entonces después podemos pecar como quiera. Sí, es que siempre nosotros escuchamos esa pregunta, ¿cierto? Es que nosotros sabemos que no pasa así, pero a veces también tenemos curiosidad. Entonces, realmente, sí, cierto, es que nuestro pecado se limpió totalmente. Entonces, podemos vivir como quiera. Esa pregunta puede haber, pero ¿por qué así se pregunta? ¿Por qué? Sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer el objetivo de Dios, pasa esta pregunta. Por ejemplo, después de escuchar el Evangelio, después en nuestra vida se levanta el objetivo de la vida que Dios tiene. ¿Cuál es? Por ejemplo, en San Juan capítulo 4 sale una mujer samaritana. Ella vivía una vida tan oscura, en sufrimiento vivía, así cambiando, así como botándose desde sus maridos. Ella vivía una vida tan miserable, pero en ese momento encontrando a Jesús y encontrando a Jesús que era Mesías para su pueblo. Después, cuando encontró a Mesías, Jesús, ¿y qué hizo la mujer samaritana? Después se fue para anunciar este evangelio, para anunciar que Jesucristo, Mesías, vino en este mundo. En San Juan capítulo 9 sale un ciego desde el nacimiento. Él también, después de recibir la salvación desde Jesucristo, cuando se sanó desde la enfermedad, desde un ciego, cuando inició a ver. ¿Él qué hizo? Él también empezó a anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Mesías, vino en este mundo. Entonces, ¿por qué uno piensa que después uno así tiene duda sobre la vida después de decir la salvación? ¿Sí? Sin conocer el objetivo de Dios, así puede hablar, ¿sí? Después de limpiar todo nuestro pecado, entonces podemos luego vamos a pecar como quiera. Es que, ¿por qué pasa? Porque todavía no puede entender el objetivo de Dios que tiene para nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia también hay varias celebridades, ¿no? ¿Cierto? No sé, los hermanos solamente tienen interés a la Biblia, por eso no conocen muy bien las celebridades. Es que no
celebridades de Colombia, yo no conozco. Pero en las noticias salen muchas noticias sobre celebridades, ¿no? Entonces sale noticias de Corea también. Entonces, en estos días, ¿sabe qué pasa? No sé en Colombia cómo pasa en el colegio. Es que en Corea había un tema muy grave sobre como violencia dentro del colegio. Como bullying. ¿Aquí también hay? Sí. ¿Mucho? Muy grave. Grave, ¿cierto? Sí. Por medio de eso, los estudiantes se dañan mucho, físicamente y mentalmente también. Fue un tema muy grave en Corea también, pero no había una, como digo, una manera clara para solucionarlo. Antes había muchísima. Pero entre los que hacía este bullying, había muchos que querían ser celebridad. Aquí también así pasaría, no sé. ¿Sí me hago entender? Entonces, así entra a un entretenimiento, ahí se entrena para ser como una celebridad. Y se hace y sale en televisión y se hace muy famoso, así. Pero, cuando se hicieron así famosos, los víctimas está bien, víctimas de bullying por estas celebridades, subían, como digo, subían internet sobre lo que ellos hicieron en pasado. ¿Sí me va a entender? Entonces, supongamos, Shakira es una cantante muy famosa, ¿sí? Y todo el mundo le gusta. Supongamos, pero ella hacía bullying, ¿sí? Cuando era como estudiante, ¿sí? Ella hacía bullying a los como débiles, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ella no hizo, entonces no salió esas noticias, pero supongamos que hizo y ahora sale esa noticia. Entonces, hasta ahora, escuchando su música, qué chévere, una cantante muy buena, así pensaríamos, ¿no? Pero, aunque ella cante muy bien, aunque ella baile muy bien, pero si ella, si sale esa noticia que ella hizo bullying, y así fue grave. Entonces, desde ese momento, la gente le querrá. Ya desde ese momento, no va a querer. Entonces, eso pasaba mucho entre la sociedad de los celebridades. Mucha gente que se dañaba por bullying subía esa noticia en internet y la gente averiguaba y muchas celebridades dejaron de ser celebridad ya, porque ya la gente no las quería. ¿Sí me va a entender? Por eso, ¿saben qué pasa? Ahora los que quieren ser celebridades nunca hacen bullying. Así me va a entender. Antes sí, la sociedad quería solucionar ese problema, pero así escondidamente así lo hacían. Entonces no podía solucionar. Pero ahora, así los que quieren ser celebridades, o aunque uno no sea
que quiere ser como celebridad, pero no hacen. ¿Por qué? Así subiendo internet se divulga todo el mundo. Aunque sea una persona normal, se divulga todo su pasado. Entonces, ahora se disminuyó mucho el bullying. ¿Por qué? Porque, ya, por ejemplo, si uno hace bullying, después se entrena mucho en entretenimiento durante como 6 años, 8 años, y si entrena de tanto, se hace una celebridad. Ya, desde el momento va a ganar mucho dinero, va a ganar mucha fama, ¿cierto? Pero por revelarse su pasado, se quita todo. Entonces, pensando su futuro, ¿cierto? Ya no tiene interés a esas cosas, aparte de su sueño, ya no puede hacer cualquier cosa. ¿Sí me va a entender? Por eso se disminuyó mucho este bullying ahora. Entonces, este objetivo que tiene cambia su actitud también. Hasta aquí me va a entender. Caso de Pasok Supar, es que en Corea, no sé si todos conocen, en Corea todavía todo el mundo, todos los hombres deben entrar al servicio militar obligatoriamente. En mi caso estaba 3 años. Todos los hombres deben entrar al servicio militar, deben terminar. En el caso de Pasok Supar, cuando era joven, ¿no? Y también entró a servicio militar y durante 8 semanas estaba en entrenamiento. Ese momento fue invierno y el invierno de Corea se baja hasta menos 20 grados. Entonces, muy grave el frío. Entonces como desde militar, así, ¿cómo se llama? Soporta con unas cosas de invierno, como guante, algo así. ¿Sí? Y después, cuando iba a haber entrenamiento de tiro, se llama tiro. Ellos, así los militares, para preparar este entrenamiento, ellos cada uno revisaba sus cosas. Pero pastor, es que claramente recordó que dejó en su ¿cómo digo? Bodega personal. Así está bien, bodega, no. ¿Cómo? Como si en su caja personal para guardar. Él recordó que él dejó ahí, pero se desapareció. ¿Por qué? Alguien robó. Pero en ese momento no se llamaba así, como robar, sino el movimiento de las cosas, así se llamaba. ¿Por qué? Porque eso pasaba como muchas veces, así pasaba. Pero en el caso del pastor también tuvo que conseguir, porque hacía tanto frío, pero más que todo, en ese momento el ambiente militar de Corea fue muy feo. No sé en Colombia qué pasa, pero se pegaba mucho a ese momento. Y si no tendría su guante, va a pegarse muchísimo. Entonces, el pastor también tenía miedo. ¿Cómo hago? También tengo que quitar desde a alguien, así robar. Pero no, como dentro de militar,
no llamaba como robar, sino así mover las cosas así hacia sí mismo. Entonces, es que no era tan malo así mover las cosas en ese momento, ¿sí me va a entender? Pero pastor, cuando iba a quitar el guante de alguien, Dios le dio un corazón. Sí, sí, no se revela lo que yo hago, entonces no habría problema. Pero sí se revela lo que yo hago. La gente, ¿cómo diría? Él dice que él dice que es cristiano, pero roba las cosas. ¿Cómo puede ser? Entonces, después la gente va a escuchar su prédica. Entonces, pensando eso, tenía mucha pena para hacer eso. Es que para él, pegarse sí estaba bien, o sentir frío estaba bien, sí, podía aguantar, pero es que durante 3 años, como en ese momento fue 3 años, durante 3 años, imaginando que no podía compartir la palabra, entonces, como no podía aguantar eso. Él también tenía mucha pena y también tenía miedo, pero imaginando que no podría así compartir la palabra, no podía anunciar el evangelio con ellos, entonces no podía hacer eso. ¿Sí me va a entender? Es que en ese momento había una tentación para Pastor Ocupar también, pero ¿qué había? También tenía el deseo de cristiano que quiere anunciar el evangelio. Entonces, hasta la tentación que tuvo, tampoco pudo hacerlo cometer, sino así le dio un corazón para aguantar, y luego Dios le trabajó y le dio guante. Pero ¿cuál es la idea? Es que después de recibir la salvación, uno no puede vivir como quiera. ¿Por qué? Después Dios nos da un objetivo de vida. ¿Cuál es? Anunciar el evangelio. Nos da ese deseo. Es que yo no tomo. Pero aunque yo tome, no tengo problema para ir al cielo. Aunque yo tome o fume, no importa. Eso no puede afectar a lo que yo voy al cielo. No me afecta. Pero si yo tomo y fumo, ¿van a escuchar mi palabra? No van a escuchar. Es que yo tengo deseo de anunciar el evangelio. Entonces, esos deseos carnales no pueden afectarme. ¿Sí me va a entender? Yo no puedo vivir como quiera. ¿Por qué? Dios me dio el deseo para anunciar el evangelio. Entonces, para ese deseo, yo no puedo hacer como quiera. ¿Sí? Una persona dice, entonces después de recibir la salvación, puede cometer o no. ¿Por qué piensa eso? Porque no entiende sobre el objetivo que Dios nos dio. Si uno entiende, si uno conoce el objetivo que Dios nos da, entonces uno mismo no puede vivir como quiera. No sé, un poco se desvió, pero entonces el sueño que Dios nos da es así. Amén. Entonces, el sueño, ¿por qué el sueño? Porque es un sueño. ¿Por qué? Nosotros deseamos, pero es imposible para nosotros.
¿Sí me va a entender? Por eso se llama sueño. Yo quiero ser, pero por ahora no es, no somos. Entonces, solo así deseamos para obtener ese sueño. Pero, ¿por qué el sueño? Es difícil y imposible. Para José también tuvo ese sueño. Ese sueño, el sueño que nosotros ahora hablamos, no es de una persona, no es de humano, sino de Dios. Dios le dio ese sueño. Entonces, los hermanos escuchando, ¿qué tal? Entonces, el menor así señoreará nosotros hasta mi padre, que arrogante. Sí. José habló hacia sus hermanos, su padre. Entonces, sus hermanos no podían aguantar. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, pero para José también sería lógico este sueño. Tampoco para José pensaría que fue lógico, humanamente, realmente. Pero cuando Dios le dio este sueño, José habló y declaró, y se vendió. Entonces, en la vida de José había varias dificultades y también había varias tentaciones. Por ejemplo, vamos a ver Génesis capítulo 39. Versículo 7 dice, Génesis capítulo 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, es que José no imaginaba que Dios cómo iba a trabajar en su vida como Jonatán, ¿cierto? Jonatán, ¿qué pasó? Es que Jonatán, cuando salió hacia el campamento de filisteos, tampoco sabía Dios cómo iba a trabajar, pero Dios trabajó en una manera imposible para pensar, para imaginar, ¿cierto? Entre los filisteos se mataban, así se morían. Entonces, en este momento también, José nunca sabía cómo iba a trabajar Dios, ¿cierto? Pero en su corazón tenía sueño que Dios le dio. Y hubo una tentación, pero delante de Dios, por tener este sueño, no podía vivir como quiera. Recibiendo un sueño desde Dios, algunos piensan, pero este sueño realmente es imposible viendo la realidad. Eso pasaba a Pastor Super también. Ahora nosotros nos encontramos en Soacha, ¿cierto? Sí, es un gran gozo de vernos así. Pero es que encontrarnos aquí es algo fue posible antes. Es que yo soy coreano, ¿cierto? Y ustedes viven en Soacha, pero yo vine aquí y nos encontramos.
antes podíamos imaginar esto. Es que no, ¿cierto? Cuando pasó su par, estaba en la iglesia, como ahora, como así con los hermanos. Él hablaba sobre su sueño. Dios va a enviar a los misioneros a todo el mundo. Pero cuando su iglesia fue así, ahora en Corea hay muchas iglesias en todo el lado de Corea, pero en ese momento así fue. Entonces los hermanos, ¿qué decían? ¿Cómo respondieron? Sí, pastor, el sueño debe ser grande. Sí, pastor. ¿Qué quiere decir? Es un sueño imposible. ¿Sí me va a entender? Con ese sentido hablaban los hermanos, pero Dios trabajó. ¿Sí? Es que nosotros solamente viendo el resultado hablaríamos, ¿no? Pero dentro del proceso había muchísimas dificultades. El misionero, el pastor de Brasil, que una vez vino a Colombia por el retiro, se envió a Brasil sin saber hablar ni una palabra en portugués. Entonces, supongamos, ¿no?, qué dificultad pasaría en Brasil. Pero ahora se anunció este evangelio a todo Brasil. Nosotros solo mirando este resultado no vemos muy bien sobre este proceso, pero en la vida de José también había este proceso para el sueño que Dios le dio. Es que nosotros, cada uno, tenemos sueño que Dios nos dio. A mí también. ¿Cuál es? Anunciar el evangelio a todo el mundo. Sí, es verdad, pero cada uno, Dios le da un corazón para como diferentes sueños, cada uno, que es algo imposible delante de este evangelio. ¿Se me va a entender? Entonces parece es imposible. ¿Qué quiere decir? Igualmente a José Dios le dio ese sueño y José no pudo imaginar cómo Dios iba a trabajar, pero por fin cuando escuchó el sueño de Faraón, ahí pudo notar, Dios hasta aquí me guió para salvar mi familia y también hasta todo Israel. Puedo saber, Dios me guió hasta aquí para salvar todo Israel. Y por fin sí pudo conocer la voluntad de Dios. Y pero durante el proceso José tampoco sabía. Entonces, por medio de la historia de José, Dios, ¿qué quiere enseñarnos? Nosotros encontramos situaciones que es imposible para solucionar delante del sueño que nos da Dios. Yo así continuamente voy a decir, vamos a viajar juntos al campamento. Ya. ¿Por qué? Porque es que sí o sí hay que mirar, todos los hermanos. Por eso yo digo, entonces, puede ser un sueño, ¿cierto? También yo sé que parece imposible. Hasta ahora fue imposible, por eso no pudieron ir. ¿Sí me va a entender? Vamos a viajar a Corea. Vamos a participar a la cantata. Los jóvenes que participen en ensayo de la cantata. Es que para mí tampoco es fácil decir, porque también sé que es imposible humanamente.
Pero, cuando Dios nos da este sueño para el Evangelio, Dios mismo quiere cumplir. Amén. Amén. Entonces, cuando tenemos ese sueño, nuestra actitud también se cambia. Cuando tenemos, por ejemplo, como la celebridad, como las personas que quieren ser celebridad. Entonces, desde ese momento ya maneja bien sobre su pasado, ¿cierto? Para ser una celebridad. Por eso también cuida su actitud, cuida su pasado, ¿sí? Y no hace algo malo para cumplir su sueño. Así pasa. Igualmente, para los cristianos también, Dios nos da sueño por el Evangelio. Cada uno tiene, pero es muy difícil para decir por qué. Todos nosotros sabemos que es imposible. Jonatán, ni modo salió, ¿sí? Y allí trabajó Dios. Para los que salen, para los que adelantan, Dios sí trabaja. Pero mientras Jonatán también tenía miedo, ¿sí? ¿Por qué? Con nuestra sabiduría nunca podemos imaginar cómo Dios va a trabajar. A José tampoco. Pero José tenía este sueño en su corazón y esperaba que Dios iba a trabajar. En capítulo 39 también, cuando hubo una tentación, esa tentación no le pudo afectar. ¿Por qué? Él tenía este sueño que Dios le dio y ese sueño Dios iba a cumplir. Por eso no podía dejar a sí mismo a esa tentación. Nosotros, ahora, ¿por qué yo predico esto? ¿Por qué? Si es algo posible, yo no hablaría aquí. ¿Sí? ¿Para qué hablo? ¿Sí? Si es posible, solamente así, sencillamente podemos hacer desde ahora. Pero ¿por qué yo predico aquí? Porque es algo imposible. También yo sé que es algo imposible lo que estamos hablando. Pero cuando Dios nos da este sueño, Dios mismo quiere cumplir y Dios quiere trabajar como trabajaba hacia José. En nuestra vida también, cada uno, Dios nos da el sueño. Aquí, los hermanos a veces me consultan. ¿Por qué? También quiere apoyar la iglesia, quiere hacer cosas de la iglesia, pero sus trabajos y su situación no le dejan. Ya a veces pasa y me consultan. Entonces yo también mirando, ¿no? También quiero que los hermanos puedan así disfrutar dentro del evangelio, dentro de la iglesia. También me da pena. Pero si voy leyendo, ¿no? La historia de José. A José Dios trabajó, ¿sí? Y le dio este sueño. José recibió este sueño. Dios me va a levantar así entre la familia, entre Israel. Y lo guardó y se empezó la persecución. Ya se empezó, pero dentro de José se guardó este corazón, este sueño. Para nosotros, si miremos bien, nosotros cada uno tenemos el sueño de evangelio. Después de recibir la salvación, nos da el deseo para anunciar el evangelio. Nos da deseo que quiere acompañar con la iglesia. Nos da ese sueño, más que la vida que nosotros
vivía. Pero Satanás nos engaña. Este sueño es imposible. Así no puedes vivir según tu deseo. Reconoce tu realidad. Nos dice y nos hace quedarnos. Ahora, pero fríamente, ¿no? Dejando nuestro pensamiento, vamos a mirar cómo trabajó para el sueño de José. Dios mismo le dio este sueño y Dios mismo por fin cumplió. Cuando así José guardando ese sueño, hasta una tentación tampoco le pudo afectar. A nuestra vida también, igualmente para este sueño imposible que Dios nos da, Dios mismo así quiere trabajar en nuestra vida. Ahora nosotros no vamos a decir aquí, pero cada uno tiene este sueño. Si Dios me da este sueño para anunciar el Evangelio, y Satanás, por medio de la realidad, nos ataca. Pero tú tienes que reconocer tu realidad. Tú no puedes vivir para la iglesia, para el Evangelio. No puedes seguir este sueño. Sueño es imposible. Pero ¿por qué ahora hablamos de este sueño? Humanamente es imposible, pero por medio del sueño, Dios cumpliendo, ¿qué hizo para José? Así, por medio de José, salvó todo Israel. Salvó toda la gente que iba a morir por el hambre. Y así así levantó la gloria de Dios por medio de José. Esta historia no es solamente para José, de Jonatán tampoco, sino cada uno Dios está hablando. Por medio de yo también, por medio del Evangelio, estoy viviendo una vida que nunca yo podía imaginar. ¿Sí? Si no hubiera estado el Evangelio en mi vida, yo habría vivido según el deseo de mi carne, porque no hay otra cosa, ¿cierto? Sí, pero, porque el deseo de la carne no puede afectarme, porque el deseo de la carne ya no puede afectar a la vida de los hermanos, porque el deseo de anunciar el Evangelio es muchísimo más grande. Amén. Por eso tenemos este sueño. No hablamos ahora. ¿Por qué? Se parece muy ilógico este sueño. Cada uno, Dios da este corazón, este sueño para anunciar el Evangelio. Pero Dios cumple para el Evangelio. Amén. Tenemos el sueño para viajar, pero con Pastor Juan. Este sueño para Dios es posible. Amén. Amén. Queremos, ¿no? Hasta ahora solamente queríamos, pero ahora vamos a realizar. Amén. Porque hablo aquí, humanamente hasta ahora sí era imposible, pero Dios nos dio este sueño ahora y Dios quiere cumplir. Amén. Amén. Es que estoy muy seguro que va a haber la obra de Dios, va a experimentar así siguiendo siervo, así con Pastor Juan y también con la iglesia acompañando. Estoy muy seguro que los hermanos van a encontrar, van a experimentar la obra de Dios. Y quiero que disfruten y también quiero que experimenten. Por eso, también estoy declarando este sueño. Mi sueño es los hermanos que viajen con el siervo, con la iglesia acompañando. Por eso ahora estoy declarando. Amén. Amén. Vamos juntos. Bueno,
hasta aquí, muchas gracias. Voy a orar. Padre Dios, le damos muchas gracias. Cuando Satanás nos muestra la realidad hasta ahora, así solamente aceptábamos, aunque Dios nos daba sueño para el Evangelio. Para José, cuando usted le dio sueño para levantarse entre su pueblo, José tampoco entendía bien cómo iba a trabajar, pero en el corazón de José se guardaba ese sueño y otra cosa no podía afectar por el sueño que José tenía. Durante el proceso había mucha dificultad, mucho sufrimiento, pero por fin José también pudo entender porque el sueño que Dios le dio fue para salvar toda su familia, para salvar todo su pueblo, para que se revela la gloria de Dios, también se revela, para que se revelara Jesucristo, el Evangelio. Padre Dios, usted para los hermanos, cada uno, usted así quiere trabajar a los hermanos, para que por medio de cada uno usted trabaje para revelar este Evangelio alrededor a Soacha y a Colombia. Nosotros muchas veces, aunque tenemos este sueño, por el engaño de Satanás, escondemos y así ignoramos el corazón que usted nos da. Pero Padre Dios, cuando usted nos dio este sueño, eso quiere decir, usted mismo va a cumplir para el Evangelio. Padre Dios, para los hermanos, por favor, guíe y trabaje fuertemente para que guarde este sueño y para que así se cumpla como usted trabajó hacia José. Le damos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.